a todos. El día de hoy vamos a hacer un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Brotes y Calma. Tenemos a nuestro invitado especial, que es el doctor Harris Estrada, para compartir un nuevo tema que es la esclerosis múltiple, cómo detectarla. Doctor Harris, coméntenos un poco de usted. Hola, mucho gusto. Gracias, Ingrid, por invitarnos aquí a este espacio. Un saludo a ti y a tu audiencia. Yo soy el doctor Harris Josué Estrada, médico neurólogo y máster en neuroinmunología. Estudiamos neurología en la Universidad de La Habana, Cuba, y estudiamos el máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Llevamos muchos años ya trabajando con pacientes con esclerosis múltiple en el Hospital Escuela. Tenemos más de 6 años de experiencia de tratar pacientes así, y llevamos el programa de atención a pacientes con esclerosis múltiple en el servicio de neurología donde soy el jefe, y estamos ahí haciendo nuevos proyectos. Gracias por su tiempo, doctor. Hemos conocido que la esclerosis múltiple tiene muchos síntomas. Son síntomas que muchas veces nosotros pasamos por desapercibidos. Entonces, dentro de este tema queríamos hablar y que usted nos pudiera dar un poco más de claridad en este camino y que nos pueda contar cuáles serían esos síntomas que nosotros tenemos que tener como alerta para poder decir que tenemos que acudir a un especialista. Bien. Mira, esclerosis múltiple es una enfermedad con una variedad muy amplia de manifestaciones clínicas. Realmente, cuando un médico se enfrenta a un paciente que viene afectado con esta enfermedad, es todo un reto, porque las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Pero si nosotros tuviéramos que decidir cuáles son los síntomas más comunes, más frecuentes y que deberían ser una alarma para la población, deberíamos enfocarnos en algunas manifestaciones como la neuritis óptica. La neuritis óptica se expresa como una disminución de la agudeza visual y la pérdida de la capacidad para distinguir los colores. Ocurre sobre todo con el color rojo. Comienza a verse como desteñido, por decirlo de alguna manera, como anaranjado. Hay pérdida de la agudeza visual y pueden haber incluso manchas en el campo visual. Ocurre de forma brusca y puede durar hasta 4 a 6 semanas el cuadro. Y se establece que del 20 al 30% pueden llegar a ser una esclerosis múltiple. Por lo tanto, se comporta como un cuadro que debe llamar la atención al paciente. En segundo lugar, tenemos los síndromes medulares, aquellos síntomas que afectan a la médula espinal. Los síndromes medulares se caracterizan por pérdida de la fuerza muscular, trastornos sensitivos, es decir, en las sensaciones corporales, y pérdida en el control de esfínter, sobre todo en el control de la orina. Cuando esto se presenta de forma aguda, también debe hacer llamar la atención al paciente. En general, podríamos decir que los síntomas visuales, pérdidas de la fuerza muscular, y los síntomas sensitivos, adormecimientos, hormigueos, sobre todo distribuidos en la mitad del cuerpo o en ambas piernas, deben hacernos llamar la atención y hacer que el paciente asista a un especialista. O sea que en términos, si lo podemos poner como en 2 que 3 términos, podríamos decir que una señal de alerta, de alarma, sería una pérdida brusca de la visión por el lado de la visión, y luego podríamos decir que también la parte sensitiva serían 2, y un tercero, el esfínter, ¿o no? El control de pérdida del control de esfínter, pero más importante incluso que el control de esfínter es una pérdida brusca de la fuerza muscular en un brazo, en una pierna, o la aparición de síntomas sensitivos como ardor, quemazón, sensaciones de corrientazos eléctricos, o también como adormecimiento en las piernas. Entonces deben hacernos llamar la atención a estos cuadros. Pero vuelvo y repito, a mí me gustaría recalcar de que las manifestaciones son muy amplias. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que debutan esclerosis múltiple con un síndrome ansioso, con un trastorno de ansiedad. Sí. Hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que debutan esclerosis múltiple con pérdida de la memoria, con trastornos cognitivos. Y hemos tenido la oportunidad de ver pacientes más comunes que debutan con síntomas sensitivos, motores o de la vista. Pero creo que debemos también recalcar, porque ahorita que usted lo dice,
no sé, por ejemplo, yo escogí una carrera que fuera en temas de que no tendría que recordar muchas cosas porque sabía que mi memoria no era muy buena. No es un signo de alarma eso, sino que un signo de alarma sería que de repente, no sé, no recuerdo mi nombre, no recuerdo el nombre. ¿Qué sería un signo de alarma hablando en términos cognitivos? Sí, hablamos más de un concepto más amplio, no solo la memoria como tal. Realmente los problemas de memoria son muy comunes en la población, ¿verdad? Habitualmente asociados al estrés, la falta de atención, el déficit de atención que es común en niños y hasta en adultos. Pero un problema de memoria que pudiera llamar la atención a esclerosis múltiple es un cuadro más global, que afecta a memoria, el conocimiento en general, las praxias, que son los movimientos aprendidos, el razonamiento, es decir, ya cuando hay un cuadro más generalizado, más amplio, no solo la memoria, sino que la memoria está, en la pérdida de la memoria influye en las actividades diarias de la persona, tanto en el ámbito personal, familiar, laboral y social. Entonces, ya cuando hay una repercusión de esa magnitud, sí podríamos pensar más en un problema neurológico. Y dos preguntas, doctor. Cuando ya sabemos, ok, tengo este síntoma que ya es alarmante, ¿a quién debo acudir? ¿A la emergencia del hospital o busco un especialista específico? ¿A quién deberíamos de ir? Sí, yo pienso que hoy en día, dado a estas herramientas de las cuales tenemos todos acceso en nuestros aparatos telefónicos, tenemos prácticamente el mundo en nuestras manos. La población hoy en día está muy orientada, muy informada y pues no está de más informarnos más siempre, ¿verdad? Yo pienso que la población debe conocer que hay algunos síntomas que son puramente neurológicos. Una pérdida brusca de la fuerza muscular, una pérdida brusca de la capacidad de hablar, una pérdida brusca de la visión, una pérdida brusca de las funciones cognitivas, la aparición brusca de síntomas sensitivos, son síntomas neurológicos. Y esos síntomas afectan al sistema nervioso, obviamente, por lo tanto se debe asistir al neurólogo. Desafortunadamente, la cantidad de neurólogos por cada 100.000 habitantes es muy baja, sobre todo en países de desarrollo económico bajo como el nuestro. Entonces la población tiene que asistir primero a médicos generales. Los médicos generales están capacitados para poder identificar cuándo el síntoma neurológico debe inmediatamente ser referido al neurólogo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que el paciente puede asistir a la emergencia de cualquier médico, médico general, médico internista, y ellos lo van a referir al neurólogo o se puede dirigir directamente al neurólogo en el caso de que tenga un acceso más directo. Okay. ¿Y qué nos aconsejaría como qué exámenes serían los que nosotros deberíamos de llevar o cuáles serían los exámenes que se deben de hacer? No sé si tiene que ser un rayos X o qué tipo de imágenes son las que deberíamos de empezar a contemplar, porque hay que sacar un presupuesto para ello, ¿verdad? Claro, sí. Si usted está pensando como paciente o persona que está teniendo manifestaciones neurológicas y usted desea ir ya con algunos exámenes al médico, yo pienso que los exámenes de rutina que llamamos exámenes generales como un hemograma, las químicas, donde incluye colesterol, triglicéridos, pruebas hepáticas, pruebas renales, un examen de orina, un examen general de heces, pues ayudan inicialmente para poder enfocarnos al diagnóstico. Pero cuando el neurólogo va a hacer el diagnóstico, requiere algunas pruebas muy especiales como el procedimiento de punción lumbar para estudiar el líquido cerebral y la resonancia magnética cerebral, que es el gold standard o la prueba diagnóstica de oro para poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero no es bueno llevar el examen, sino esperar que el neurólogo lo evalúe y el neurólogo enfocar la resonancia ya sea al cerebro, a la médula espinal, y así se ahorra más dinero, recursos, y se hace un diagnóstico más certero. Gracias, doctor. Al igual, una última pregunta antes de cerrar. ¿El tiempo del diagnóstico cómo influye? Sí, eso es algo muy importante. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva
con el tiempo se convierte en un trastorno neurodegenerativo, aunque comienza siendo inflamatorio. Entonces los diagnósticos tempranos nos ayudan a iniciar tratamientos tempranos. Afortunadamente en el país, gracias al esfuerzo de varios neurólogos, ya contamos con un protocolo nacional de atención a pacientes con esclerosis múltiple y por lo tanto podemos iniciar tratamientos de alta eficacia desde etapas tempranas, y eso va a traer como beneficio de que los pacientes van a terminar con menos discapacidad física e intelectual. Que básicamente si usted comienza un tratamiento tardío, usted va a tener un paciente que tiene más deficiencias o discapacidad intelectual y discapacidad física. Gracias, doctor, porque realmente eso nos trae un poco más de paz, ¿verdad? Porque realmente cuando uno sufre este tipo de diagnósticos, muchas veces uno dice, wow, no sé a quién acudir, cómo acudir, qué exámenes hacer, y si realmente el tiempo que está pasando realmente nos va a pasar una factura. Pero sabemos, gracias a todo lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Por un lado que tenemos que saber distinguir esos síntomas que son abruptos, primeramente, como lo ha mencionado el doctor, y luego no desesperarnos en buscar hacer un examen, sino que dejar que ustedes como médicos especialistas nos digan qué camino tomar realmente. Gracias, porque realmente esto nos ayuda a transmitir un poco de tranquilidad, nos ayuda a iluminarnos el camino, porque muchos tenemos muchas preguntas, a veces no sabemos a qué médicos acudir si empezamos con, por ejemplo, yo comencé con un oftalmólogo porque mi problema inicial fue con la vista. Entonces, muchas veces no sabemos a quién acudir, pero ya abriendo el camino con usted, con lo que nos ha comentado, pues podemos transmitir un poco de paz y tranquilidad, ¿verdad? Y esperamos realmente que todos puedan seguir aprendiendo y que puedan acompañarnos a seguir conociendo un poco más y a divulgar un poco más de lo que es la esclerosis múltiple. Gracias, porque sabemos que ustedes han trabajado también en ese protocolo de esclerosis múltiple, que también nos ayuda, como recién lo decía en la última pregunta, a hacer que esos diagnósticos sean un poquito más certeros y que tengamos los medicamentos adecuados según el tipo de esclerosis. Gracias, doctor. No sé si tiene unas últimas palabras. No, agradecerte por la oportunidad, y esto es un espacio muy valioso para poder transmitir información científica a la población, a su audiencia, y pues recordar que aunque la esclerosis múltiple es una enfermedad considerada rara en nuestro país, existe un alto número de pacientes con esta enfermedad en nuestro país y hay nuevas terapias, tenemos neurorehabilitación, hay un futuro prometedor para los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias, doctor, por este tiempo, y este ha sido el final de nuestro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en el canal. Recuerden siempre, una mía a la vez.